Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de Planeta Híbrido y hoy tenemos una nueva entrevista un poco especial o bastante especial porque va a ser de hablar una cosa muy concreta que es el Jairos Pro Dobles de París con los vencedores, con Luis García Rubio y Roberto Viciedo, y vamos a hacer un repaso únicamente, pero lo más pormenorizado posible de esta prueba. Ya lo he dicho en Instagram y lo vuelvo a decir ahora a manera introductoria, y es para mí una de las grandes gestas que ha habido en el deporte, en la corta historia de este deporte, que es muy cortita, en España, más allá de los éxitos de Pelayo y de la guerra que le dio Pablo Sánchez a Roncevich. No se me ocurre algo tan histórico, tan que haya sido por la sorpresa, por cómo se produjo, por cómo que ahora lo contaréis, os ningunearon un poco por no ponernos en la primera salida, por todo. Pues a mí me parece una gesta pues bonita e histórica, y así lo dije. No sé qué opináis vosotros de ello. Antes de seguir con el vídeo, es importante que atiendas a esto. Tengo una newsletter que, si estás dentro, puedes aprender cómo mejorar tu rendimiento en carreras híbridas con historias inspiradoras y divertidas. Tienes el enlace para apuntarte aquí arriba, en la descripción del vídeo y el primer comentario. Pues a ver, al final yo estoy acostumbrado, ¿no? Que me pase esto, no sé por qué, no sé el motivo, no sé si es que mi nombre está agafado. Pues el primer día sí que intento, pues Luis habló con Geoffrey Boisin, yo hablé con Alan Cao, envié pues un montón de correos, Instagram. No me, a ver, Alan Cao sí que me contestó, pero que decía que era muy difícil y la misma organización no me contestó a nada. Entonces, pues bueno, yo lo intenté, si no, pues, si no pudo ser, pues realmente al final pues es intentar buscarle beneficios a las cosas. Obviamente que sabíamos que iba a tener pues su parte buena y su parte mala. Nosotros íbamos a ir a morir, teníamos muchísimas ganas, sabíamos que con un estado de forma los dos muy, muy, muy bueno, ya con una breve experiencia de haber competido juntos y motivados. Y ya está. Pero bueno, al principio sí que un poquito rayado por eso, pero nada, a las horas ya pues se fue. Pero más que esto, que luego también lo hablamos, y ¿Mm? puede ser una pequeña anécdota o no, porque en tu caso, Roberto, yo creo que es más allá que una anécdota, es ya decir, joder, porque a ti siempre te ponen en una salida más retrasada. ¿Será por el apellido que acaba en V o no tengo ni idea? Pero es una pasada lo tuyo. Pero bueno, más que eso, la pregunta era, Luis, por el tema de si sois conscientes de que habéis hecho, joder, siempre un poco entre comillas, historia, porque es una tan corto el deporte de Jairos en España, que lleva 4 años y prácticamente a nivel internacional solo los 2 últimos años, o de tres desde Las Vegas. Si lo habéis vivido así, como habéis dicho, joder, ¿hemos hecho algo súper gordo o no? Tampoco. ¿Cómo lo habéis vivido? Yo en mi Habla tú, Luis, caso, ahora. a ver, sí, yo en mi caso, eso, siempre intento tener los pies sobre la tierra, no me gusta crecerme mucho las cosas, pero sí que hay que ver, joder, que hemos hecho, o sea, que al final cuando nos apuntamos a París en su momento, el objetivo era ese, o sea, nosotros nos apuntamos a París por conseguir una de esas tres plazas y se ha conseguido. Pero claro, o sea, cuando lo consigues es como, no sé, era algo extraño. Cuando terminamos allí nos pusimos como locos, pero era todo, no sé, muchas emociones juntas. Pero eso, yo siempre soy una persona que hay que creérselo, hay que vivirlo ahí a tope, pero siempre hay que tener los pies sobre la tierra y demás. Pero sí, es que también tuvimos todas esas semanas de presión de toda España, estaba pendiente de ello y demás. Y bueno, al final es. Pero bien, bien, bien. Fue increíble, la verdad. Guay, guay, guay. Tú, Robert, ¿cómo ves? ¿Lo A dices ver, como una yo creo gesta que o...? nada más haber acabado, a mí me pareció mucho más intenso que a Luis en el momento. Yo, nada más acabar, vi que hicimos eso, 50-27 exactamente. Yo no sabía que los primeros de la primera tanda habían hecho con 29. Yo sabía que habían hecho 50 con algo, pero no sabía el tiempo exacto. Yo sabía que sí que habíamos quedado de los tres primeros, pero no los primeros. Entonces ahí estaba el chico este que es el speaker, que se llama Faisal, ¿no?
¿vale? Hay que estar Y siempre en los eventos grandes de Jairos. le dije yo, por favor, dime, y se pone, no lo sé, no lo sé, vamos a mirarlo. Y lo estuvimos mirando y salíamos primeros. Y entonces ahí a mí ya la cabeza me empezó a dar unas vueltas, agarrándole todo el rato la cabeza a Luis, moviéndosela, pegándole en el pecho, pero estuve durante una hora así diciéndole, es que no me lo puedo creer, es que mira que nosotros veníamos con esta idea de poder conseguir esto, pero es que tú te pones a analizar las parejas, los nombres, eh, lo rápido que son. Es que realmente un dobles, si en un individual ya el 50 o 60%, la carrera en un doble realmente es casi el 80%. Y Luis y yo, pues corremos, hemos mejorado, pero la gente corre muchísimo más que nosotros. Lo que hayamos conseguido realmente es que, aunque tuviéramos unas ligeras oportunidades, para mí fue increíble. Durante la primera hora era algo de, ha pasado, pero no me lo puedo creer, no me entra en la cabeza. Yo lo viví pero fue una explosión de sentimientos muchísimo más intensa que lo que fue en Niza el año pasado. Es que no, en mi Más que cabeza en no, Niza. Hay no, que recordar muchísimo más, que muchísimo a más. lo mejor entra gente que no lo sabe. En Niza, campeón del mundo sub-24, Roberto fue el vencedor, campeón del mundo, y Luis fue el segundo. Y además fue un poco así. Roberto llegó el primero de su wave, y perdón, Luis llegó el primero de la primera wave, la principal, y Roberto la segunda le sobrepasó. Y para ti es más, todavía que eso. Pero muchísimo más Joder. porque es que sí que es verdad que a ver, que tuve muchísima emoción la vez de Niza, pero los siguientes meses y todo era como me sentía un poquito, no sé, como, no sé si es la palabra falso, pero no sé, sabía que por encima aún seguía viendo muchísima gente por encima que yo. Pero aquí es que los nombres que habían, es que ahí ya no hay excusa de, pues a este le puede haber salido la carrera mal, pues al otro no sé qué. Había muchísimo, muchísimo, muchísimo nivel y en cuanto a individual, gente que está muy por encima de nosotros, o por lo menos antes. Sí, Entonces, sí, eso, sí. la Por lo menos emoción, antes. por lo menos antes, la emoción fue increíble. Y encima otra cosa que me choca más es que realmente bueno, estos días he estado escuchando vídeos en YouTube y de todo de gente inglesa y todo, que comentan la carrera y todo, que a Luis y a mí nos tienen nombrados como gente que la individual no se le da nada bien y que en dobles pues son súper buenos porque corren mucho. Y Ya. realmente tampoco es así. Nosotros Claro, pues ellos buscan una explicación lógica, algo que no comprenden. Y hombre, yo creo que podría Sí, analizar eso un es. poco que sois campeones y campeón del mundo sub-24, que algo se os da bien individual, que hicisteis una hora pelada en Niza con el circuito lento, pero bueno. pero, Vale, pero eso, yo he escuchado, pero es que hasta vídeos No, de que pero dicen, parece ser que hay que hacer. sí, ¿cuál habla Luis? tú, habla tú, Luis. No, no, que digo que parece ser que hay que tener 56 minutos para ser en individual, para ser un máquina, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir desde el principio, si os parece, y luego ya analizamos Claro, todo. Y primero es la decisión. ¿Cuándo decidís Ujú. apuntaros a París? pues empiezo. Ujú. Si te digo la verdad, no me acuerdo. Quiero decir, lo que sí que me suena es que una vez acabamos el Mundial del año pasado, dijimos, pues para el año que viene estaría Ujú. bien que ya que vamos al Mundial, pues a lo mejor también hacerlo en dobles, pero eso antes de que saliera lo de dobles élite, ¿no? Puede ser que empezara por ahí, Luis. Eso es. Sí, 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 eso es. Y luego nada, salió lo del que también iban a ver Elite 15 en dobles y dijimos, de una no hay más. Ujú. Claro, vimos que salía en París y ya fue, además que fue mutuo, porque ahí nos lo mandamos cuando vimos que salió lo de Elite 15 en dobles, vimos que en París salía y nos lo mandamos, me acuerdo, ahí en directo y ya eso, no sé para cuándo sería, creo que fue no sé cuándo lo subieron, octubre o noviembre, eso yo creo, ¿no? Yo no O lo antes, recuerdo, pero sería por ahí no sé. seguramente, sí. Ujú. Vale, entonces decidís Ujú. apuntaros, os apuntáis y dentro de vuestra planificación siempre está presente esta prueba o decís, bueno, ya llegará, de momento, porque yo sé que tú, Robert, las preparaste bastante bien cuando te entrenaba Alphonse la prueba de, ¿fue en Milán?
donde corriste, y es que ya mezclo carreras. Sí, bueno, a Milán me la preparé Milán, bastante Madrid. bien y luego también Frankfurt también era, bueno, realmente era Valencia en su día, pero yo los meses de noviembre, diciembre tuve problemas en la rodilla y, bueno, fue un poco dura a nivel de entrenamiento y eso porque tuve muchos problemas en rodilla que no se me iban, eso en esa época. Pero ¿ya lo teníais presente de París, abril? ¿Lo teníais? O bueno, decía, ya llegará, ya lo No prepararemos. me, no me acuerdo, ahí realmente no. Es que hasta Málaga yo creo que específico para entrenar dobles no hemos llegado a hacer. Ujú. Vale. Tú, Luis, también tú. Yo sí que un poco esto. Yo sí que yo tenía ahí varias fechas y tenía eso. En la temporada tenía Viena y bueno, París sí que era importante. Que París no empecé a hacer más específico para cuando, unas semanas antes de Málaga. Después de Valencia fue cuando sí que empecé un poco a hacer algo más en plan específico para dobles. Ujú. Vale. Y bueno, se va acercando la fecha, ya corres las pruebas estas en Valencia. En ninguna, tú, Robert, por. A ver, decirme si fue así o no, que yo es lo que pienso, Sí. porque tú tuviste otro problema de rodilla y te paralizó un poco la preparación y tuviste que ir poco a poco volviendo a coger nivel. Ujú. Tú, Luis, porque tú eres campeón de Europa, campeón del mundo, tú te centras en esos dos, tú llegaste a Viena, ganaste, pero Y, el resto de pruebas en el sub-24 de campeonato de Europa, que tengo que poner contexto, que a veces pienso que todo el mundo lo sabe y hay mejor gente que ve la entrevista y no lo sabe. Tú ganaste muy bien con un marcón en el Campeonato de Europa, pero el resto de pruebas tampoco has hecho unas grandes pruebas pro. Tú, Robert, quizás quitando la de Milán, tampoco has hecho unas grandes pruebas por el tema de la lesión. Y ya os entráis aquí en París, ¿no? O corregime si me equivoco. Y bueno, yo mi idea era llegar bien también a Valencia y no me salió nada por motivos X, no me salió, quiero decir, ya desde el principio me noté pasadísimo. Mi idea era llegar bien a Valencia y bueno, no me salió, ¿vale? Ujú, Pero luego es que realmente ahí llevaba un estado de forma muy bueno, que no lo puedo aprovechar nada, pero ahí yo ya estaba muy bien físicamente. ujú. Y tú, Luis, igual, ¿no? Viena y ya un poco bajado de preparación y a preparar bueno, París sí, yo y luego picado. Valencia. Eso es, sí, eso es. Yo lo único Valencia al final tenía por la mañana tenía dobles Open con Javi y por la tarde tenía Pro, entonces sí, por la tarde me sentía bien, pero al final en las zancadas mi cuerpo no podía De más verdad, de y verdad. ya Me lo está. contaste, sí. Y luego llegó Málaga Otro, y en Málaga corristeis en dobles, que me acuerdo yo que os vi justo antes de salir, que salisteis ¿qué hora salisteis? A las 9 de la noche o así, sí, ¿no? La última tanda, la En la última última, tanda. la ocho, ocho última. y 10, 8 y 20. Mm. Bueno, no tan tarde. Lo que es tarde será en Barcelona, que madre mía, los dobles, algunos salen a las 9:30. Ya. Y aunque yo salgo a las 8:30 en individual. Y ahí sí que se dio Joder. la carrera. Hicisteis un carrerón, no solo ganasteis, arrasasteis, récord de España, la 15 mejor marca de la historia. Y ahí sí que os dio un acicate, os dijiste, joder, sí que vamos a poder estar ahí a tope. ¿Qué sentisteis ahí en Málaga? Sí. ¿Empiezo yo mismo? Al Venga, dale, final, Robert. eso. Pues en Málaga Vale, realmente Robert, venga, yo dale. tenía ganas, pero sí que es verdad que estaba como en medio de... Yo ahí aún mi idea era llegar lo más fuerte posible a Barcelona. Entonces, Málaga, pues yo estaba bien físicamente, pero no hice ni un tupper ni nada. Realmente, pues como entre comillas un entreno más, ya, descansaete, pero un entreno más. Y me vi muy bien, nos coordinamos increíble. Sí que es verdad que quizá yo en Málaga tiré un poquito más de Luis. Bueno, tiré un poquito más de Luis, no, sino que él a lo mejor se pudo llegar a pasar en quizás los ejercicios principales que luego a final, a mitad de carrera final se notó, los cuales ahora ya en París sí que lo llegamos a mejorar y casi que fue al revés, que Luis me llevó a mí Sí. a Begoye. Vale. Como vamos con un poco de retardo, os voy yo Algo diciendo, porque mutuo ahí, ¿eh? sí que va a ir retardo y sobre todo con Luis. Entonces, ahora Luis, opina tú de lo que ha dicho Robert y sobre lo de Málaga, la prueba de Málaga. Sí, Málaga.
Al final eso, Málaga como es un dobles pro, pues yo iba con la intención de eso, en plan, o sea, no haces un tapering en condiciones, pero bueno, sí que te lo tomas un poco en serio porque al final sabes que estás acostumbrado a hacer individual una hora, pues meterte en dobles pro y sabiendo que vas a hacer buena marca, pues tu cuerpo va a fatigarse bastante. O sea, yo pienso que, vamos, en dobles yo lo paso peor que en individual. Y en Málaga sí fue. O sea, Málaga yo lo pasé fatal. No cogí sensaciones, aunque fuimos a tope, pero corriendo iba con súper ahogado y demás, pero bien, bien. Al final la estrategia que llevábamos no funcionó y hasta los imprevistos que también teníamos en la estrategia no, nos salieron perfectos y guay, guay, guay. Sí que es un poco, por poner algo de pegas, un poco el tema de la carrera que siempre tienes que estar con la gente empujándote y demás, cosa que en París cambió porque, bueno, ahora sí que Sí, luego lo hablamos de París. Vamos con lo Málaga. comento cuando nos metamos en la... pero bien, bien, bien. Al final la de Málaga es eso, se sacó perfectamente, aunque eso, yo llegué buah, derrotadísimo, llegué derrotadísimo. Vale, pregunta. ¿Habéis entrenado algún día juntos o nunca? ¿O habéis quedado algún día? Nada, ¿no? Vale. Nada, de nada. Y eso que dice que sois unos expertos en el dobles. Vale. ¿Cómo lo preparasteis? ¿Por mensajes de WhatsApp? ¿Por audios? Nos llamamos, hicimos una videollamada Vale. y dijimos, pues eso, antes de Málaga hicimos la videollamada y dijimos más o menos pues nuestras estrategias, que decir, mi opinión, la suya y las fuimos juntando todas y al final pues como más acuerdo nos quedamos. ¿Así, Luis? ¿Así fue? Vale. Ahora os voy a pedir una cosa, lo que queráis, ¿eh? Sí, sí, Pero sí, podéis totalmente, totalmente. Al final contaros. eso. Ay, sí, sí. Nada, di, Luis, que está con el retardo, que es un rollo esto. Di, di. No, no te preocupes, ¿no? Que al final es eso, es simplemente eso, llamadas en las que te pones de acuerdo, debates un poco, pues mira, el esquí de esta forma, el empuje de esta forma, y es un poco por sensaciones, hasta teníamos eso, imprevistos de si no podemos con el empuje de esta forma, cambiamos a esta, a ver, un poco de eso, y también viendo un poco el recorrido para adaptarnos un poco, porque mira, en París íbamos con una estrategia y al final tuvimos que cambiarlo por el recorrido, por el mapa. Ujú. Vale, pues ya me lo contáis. El planteamiento ¿Qué ibas a general, decir ahora, Toño? si no, que me contéis cómo era la distribución que teníais, así. Pues el esquí, tal, tal, tal. Corriendo, ¿quién marcaba el ritmo? ¿Cómo te parecías los trineos? ¿Qué Claro. ajustes hiciste? Estoy hablando de Málaga, ¿eh? Y luego cómo lo haces a París. Mira, Luis, empieza Eh, tú, que siempre empieza Robert. Vale, vale. Corriendo, por ejemplo, empieza en Málaga el primer kilómetro y Robert, o sea, entra primero al esquí, Robert, haciendo 150 metros. Entonces, Robert el primer kilómetro es el que marca. Y entra, hace 150, yo 200, 150, 150, 200 y termino yo con 150. Ujú. Ya empieza, si quieres, vamos contando cada workout, cada Vale, uno, Robert. pues Sí. venga, Robert. Vale, luego, bueno, eso, en Málaga no hablamos nada en cuanto a transiciones finales, ¿vale? Solo hablamos de ejercicios, luego en París sí que lo recalcamos un momentito. Luego en empuje empieza ya Luis y lo que hace la idea es, la primera idea de la primera tirada es hacer media cada uno, pero él se tiene que encargar de si lo nota pesado, si nota que le están ardiendo las piernas, que haga un tercio, en vez de media, que haga un tercio. Si la primera hace media, pues la siguiente otra vez lo mismo. Si es capaz de hacer media, que haga media y si no ya partiríamos cada tercio todo el rato. Y Ujú. así. Vale, genial. Y como en Málaga supuestamente los trineos fueron relativamente fáciles, sí que hicisteis medio Pues medio. no, en No. el empuje a mí me pareció Ah. pesado. Entonces Ujú. hicimos media, la primera hicimos media y media y luego ya todas las demás cada tercio. Vale, 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 vale. Ujú, En París genial. fueron más fáciles, ¿eh?
Fueron más fáciles. Ujú, Sí. vale. El pool, Luis. En el pool, yo al pool yo ya iba un poco más fatigaete en Málaga y eso, empezó Robert, que Robert sí que se comió un poquito ahí más de pool, hizo un poquito más él que yo y eso, empezó él y en teoría teníamos de tercios, pero sí que eso, hizo un poquillo más él. La primera ronda creo que hiciste mitad, ¿no, Robert? Mitad y mitad fue, creo, sí, sí, sí. Mitad y mitad y luego estuvimos a eso, a tercios. Igual, lo hacemos a tercios. Ujú, vale. Ahora, antes de Ujú. los burpees, me acabo de recordar que tú quedaste tercero de Europa también, Roberto. Se me había ido la pinza con mejor marca que Luis. Que se me había ido. Digo, joder, si Robert también corrió. Nada, era por señalarlo solo. Que se me había olvidado. Vale, los burpees. Luego, los burpees, la estrategia principal era que entrara Luis y yo los acabara. Pero Luis Ujú. iba, quiero decir, iba yo tirando un pelín más en carrera, entonces pues realmente empecé yo. Empecé yo y cada 5 burpees más o menos hacíamos el cambio. Como yo iba un pelín más descansado, pues lo acabé yo también el burpee. Vale, Entonces, vale. eso Y ya, ahí, a partir de ahí más o menos Ujú. ya empezamos pues a ir pues viendo según sensaciones todo lo que y eso lo habías hablado en los carrera ya. Le cambios. habías dicho a Luis, oye, Luis, ¿empiezo yo o directamente fuiste? Sí, sí, a ver, la idea realmente es que los empujes y los trineos está claro que ahí más o menos es que tú, aunque lleves una estrategia, luego al final en Barpi sí que yo intuía que Luis iría un poco mejor porque él tiene un nivel de carrera, lo tenemos muy parecido, pero yo digo que él lo tiene mejor que yo. Entonces, que él empezará burpees, pero bueno, yo realmente estoy un poquito más descansado que él, pues no, realmente es que no hace falta ni hablarlo. Nosotros lo notábamos, le digo yo, empiezo yo, y él me dice, vale, pues empiezo yo y ya está. Y Ujú. luego, como yo también veía que él hacía los burpees un pelín más lentos que yo, pues también le dije, lo acabo yo, porque él, luego el remo lo empezaba él. Bueno, eso que lo diga ella. Venga, Remo, Luis. Ujú. Remo. Remo, entro yo y hago 250. 500 Robert y terminamos con 250 yo. Que a mí ahí me viene bien esos 500 metros que hace Robert, porque a mí la verdad que buah, me dan a un desahogo increíble. El minuto y 40 más o menos, que eso que tarda Robin en hacer los 500 y a mí me da la vida. Y eso, entonces yo en los 250 ya busco un poco regularme. Sí que en los primeros 250 busco apretar un poco más y en los 250 últimos, según cómo me vea, si puedo apretar bien, si no, esto. En Málaga sufrí muchísimo. En Málaga el remo, yo tenía un mareo increíble, pero bueno, pudimos ahí aguantar como pudimos. Vale, Farmer Carry, Robert. Cambios de 50. La idea era que empezara él, pero empecé yo, si no recuerdo mal, y cambios de 50. Yo se lo digo a él que, a ver, yo el farmer sí que he Sí. mejorado muchísimo, pero a mí 100 me fatiga y 50 no. Y realmente si en una línea recta yo lo dejo, él viene por detrás y lo coge, el cambio no se nota casi nada. Ujú. Entonces, yo a él le digo que prefiero hacer los cambios cada 50 y así fue. Vale, genial. Y luego los lunges, que los dos sois súper expertos en las zancadas. Supongo que las hicisteis a toda leche. Bueno, lo digo yo, Luis. Venga, dale, dale, que él Ah, llega como con quieras. Sí, sí. retardo. Pues realmente las zancadas también era, creo que. Es que ahí realmente ya hasta se nos olvidó la estrategia. El que, entre comillas, iba un poco más descansado que empezara. Vale. ¿Vale? Empecé yo y nada, lo mismo que en los trineos. Cada uno, no hay que contar ni cada 10 ni 15 ni nada. Quiero decir, cuando uno note que está perdiendo la velocidad o que las piernas le arden, nosotros hacemos 3 2 1 ponemos cabeza y nos cambiamos. Y Vale. así fue, tanto en Málaga como en París. Y Luis, los wall balls. Y Wall, yo en ese último kilómetro pude apretar, pero en el último momento, cuando quedaban 100 metros, ya me vine abajo y le dije a Robert, que digo, empieza tú. Y Robert empezó, no sé cuántos hizo, 25, 30, no lo sé. Y yo hice unos pocos, hice unos 40 o así, y ya Robert hizo todo lo demás. Eso en Málaga.
Ujú, sí, sí. Y al final es eso, Vale. la estrategia que llevamos un poco en Wallball es el primero que entre hace unos pocos y cuando vemos que se pierde un poco lo que es la velocidad, ese rebote que se da en Wallball, empieza el otro y lo mismo, que tire un poquito más para que el último haga igual los últimos bastante rápido igual. Ujú, genial. Bueno, ahora hablamos de lo de París, pero lo de París fue, fue tremendo los tiempos que hicisteis en el Lunges y en los Wild Balls. Pero ahora lo hablamos. En este tiempo que pasó desde Málaga hasta París, ¿cambiasteis algo de estrategia? ¿Dijisteis, oye, vamos a hacer mejor esto, lo otro, tal? ¿Hubo algún cambio? Lo que más, sobre todo, el remo. El remo sí que, luego viendo vídeos y todo, nosotros en las transiciones dentro del remo nos poníamos los pies y nos los atábamos y para salir lo desatábamos. Pues eso lo quitamos. Entramos con los pies y remamos sin atar y desatar ni nada. Ujú, Y ahí 10 segundos recortamos. Luego diferencias también. Una de las cosas que yo sí que llegué a ver en vídeos que nos grabamos y todo, cosas que cambiamos fue las transiciones de los ejercicios. Quiero decir, por ejemplo, el que vaya a acabar el trineo, bueno, por ejemplo, el trineo, el último ya tirón, el otro, que se olvide de esperarle, da igual, aunque se vaya, yo qué sé, 10 metros, que se olvide, que el otro intente recuperar y que ya sea rápido, porque a lo mejor, yo qué sé, él, por ejemplo, en el empuje hay vídeos que yo le estoy esperando hasta que la acabe y voy como a su paso. Y dijimos, mira, no, nos olvidamos, nada más acabe, nos olvidamos que el que está descansado, que pegue tirón rápido, fuerte y que el otro intente recuperar y luego si hace falta esperar un poquito que espere, pero que como que nos dé el chip ese de cambiar a salir súper rápido de los ejercicios. Eso también ujú. hubo cambio luego hacia París. ¿Algo más, Luis, que recuerdes tú? Sí, bueno, algo que recalcó mucho Robert, viendo luego los vídeos de Málaga, es que en lo que es cuando terminaba una tirada de burpees o de zancadas, ser lo más rápido posible, digamos, cuando termina la línea, hasta que encaras otra vez con la siguiente. Eso viendo los vídeos, pues al final los cambios en Málaga eran más lentos y buscamos eso, que el cambio sea lo más rápido posible, porque al final son segundos que puedes ganar. Ujú, sí, 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 genial. Vale, pues nada, se acerca la semana de París. La verdad que se teorizaba de que quién iba a competir, había gente que lo había publicado en redes sociales, pero tampoco se sabía exactamente quiénes ibais a ir hasta que se publicaron un par de días antes. Esto fue el domingo, pues a lo mejor el miércoles, 3 días antes se publicó las listas. Cuando veis el listado, ¿qué es lo que pensáis? Venga, Luis, dale tú primero. Vale. Yo eso, veo lo de la hora y Robert me comenta eso. A mí no me, yo sinceramente, pues sí que te da un poco de rabia por no poder competir en la primera tanda, ya que eso te da esa chispa con los atletas que iban. Pero a mí la verdad que yo no suelo entrenar a las 7:30, entonces yo me veía como que no iba a estar en mi cuerpo lo más activo posible. Y yo Hay que recordar que a era las 7:30 de las la nueve mañana, no de la cuarenta a mí tarde, es ¿eh? una Siete y hora media que de la yo mañana, la normalmente, primera wave, y vosotros a las 9:30 de la mañana. Que eso sí que, yo creo que sí que lo que perdías por un lado, pues lo podías ganar por otro también por ahí. eso es. Y bueno, yo a las 9:40 sí que ya en mi día a día estoy más activo y guay. Al final es eso, lo único que te da un poco el miedo de si va a haber mucha gente y demás, pero sí que en París lo montaron bastante bien porque en varias zonas del recorrido habían voluntarios en los cuales estaban ahí y iban apartando a la gente en la fast line, digamos, Ah, en la zona rápida, los iban apartando. Y claro, nosotros íbamos como aviones, entonces claro, es que estaba súper bien eso. Yo me di cuenta ahí bastantes veces corriendo y es que era increíble. O sea, es que llegabas y te los apartaban y a la gente rápida nos dejaban pasar. vale. Tú, Robert, Ujú. que sí que sé que tienes Así que, controlado guay, guay, a guay, todo. pero. Dale, dale. No, no, sí, sí, sí.
Nada, decía Robert que él sí que tiene controlado a los competidores de vuestro nivel, a todos, porque sé que lo hablamos por privado, que les tienes a todos muy controlados. Cuando ves el listado, no ya la hora, que ya lo hemos hablado y yo creo que ya está, ¿no? Y que yo creo que ya después de esto os van a poner siempre los primeros, en la primera wave, y si no ya será decir, oye, pero tú cuando ves esos nombres, dices, ¿hay opciones? Porque tuvimos una pequeña conversación por privado, yo recuerdo que te dije, veo otras parejas por encima de vosotros, pero a nadie más. Era mi opinión solo, y luego me equivoqué. ¿Tú qué A ver, piensas? yo, sinceramente, a ver, yo venía muy confiado después de Málaga porque nos salió muy bien. Sí que es verdad que yo sé y sabía que Luis aún podía dar más de lo que dio en Málaga, y que hablando unas cositas, pues podíamos hacer un tiempo muy bueno y ya pues la experiencia también hace eso. Entonces, sí que es verdad que yo sabía que habían tres parejas que yo las veía favoritas. Los veía favoritas Tim Wenich y Yanni Zapla. Yo los veía, aunque a Zapla le hayamos ganado Luis y yo en un dobles, él corre mucho más que nosotros dos. Él, una maratón la tiene a 3:35. Ya gracias si bajo de 4 no lo sé, pero a nivel de carrera y tiene fuerza. Y luego, además, su compañero es probablemente top 5 del mundo, Tim Wenich. Entonces, yo a esos los tenía como Este año top favoritos 3 del mundo. o top 3 favoritos, pero indiscutibles. Luego, veo a Willis y Eugenio Bianchi. Veo a Willis es una persona que no se le conoce tanto, quiero decir, yo sí que sé quién es y todo, y le he seguido muchas carreras, pero que hay gente que a lo mejor el nombre no lo puede tener tan familiarizado, pero ese tío es increíble cómo corre y cómo lo mueve todo. Y Eugenio Bianchi tiene un nivel también muy alto. Sí, Y luego, yo no metía a Graham Holiday y sí. Jonathan Que yo Wayne. les metía. Yo no les metía, sí que es verdad que los dos en cuanto a individual son increíbles, pero en dobles también se busca una explosividad que el ser tan corpulento y tan grande a lo mejor podía penalizar. Y efectivamente al final fue así, pero bueno, que da igual, quitando eso, Mm. pues son una pareja de increíble. Yo sí que iba a meter a Wersma y al compañero, porque Sí, me lo dijiste. Ujú. tienen muchísima experiencia los dos y el nivel de carrera es increíble. Pero igualmente, pues yo qué sé, quiero decir, y luego otras parejas que no hemos nombrado también tienen un nivel increíble, pero Sí, sí, por sí. lo menos estar con mi cabeza todo el rato quería pensar, sí, sí, tienes nivel. Y efectivamente, yo te diría que un top 5 yo sí que me veía con posibilidades, porque Sí. siempre al final, pues a uno le puede salir un poquito mal, pues a lo mejor de no estar acostumbrados de haber corrido juntos, pues yo qué sé, uno peta un poco, pues pueden pasar cosas así. Y, y al final, pues mira, fue así. De las parejas que no clasificaron y que tienen mucho nivel, yo también quiero destacar eh, a los ingleses, Jake Williamson y Aaron Travers. Jake que corrió en el relevo, la selección vencedora de Inglaterra, y es un chico que corre muchísimo. Y Aaron Travers, abajo de 58 en Pro, así que tiene mucho nivel. Lucas Estora y Thiago Lousa, que de hecho estuvieron a punto, luego al final, tanto igual que los holandeses, les fallecieron. Por lo que se ve en las clasificaciones, claro, como no se retransmitió, no se vio. Geoffrey Boixan y Guillaume Leboy. Guillaume Leboy es un tío que corre muchísimo, ha tenido el récord del mundo Open y corrió en Bilbao, y en Bilbao llegó a ir primero y luego en el pool se vino abajo. Y Jeffrey Boixan, pues todo el mundo le conocemos. Y Alan Cao y Thomas Fried también, que quedaron cuartos, pues también tienen muchísimo nivel. O sea que había, aparte de Pedro y Alfons, que hicieron la carrera un poco peor, yo creo, de lo que todos esperábamos, pero ¿No? Y Dani Rae y Aaron Woodman también tienen los dos muy buen también. nivel. Los Muy, dos muy abajo buen nivel. de 59. em, Y dos en belgas, que Open tienen los son. dos 54, es decir, que son gente que corre. Estoy aquí con las clasificaciones. eh, el 19 quedaron los dos suecos, Erik Bergsma, que es un tío que tiene mucho nivel, y Joel Persson, que corrió con Pablo y con Roncevik en Viena y fue delante de ellos al principio. Dieter Schwarkopf, que tuvo el récord del mundo Open. Bueno, Thiago Louso y Bruno Ferreira, que suelen ganar muchas carreras de dobles, quedaron los 23. O sea, aquí el nivel era tremendo y el reto era bestial.
Sale la primera wave a las 7:30 con el 90% de los favoritos, menos Alan Cao y Free y Thomas Free, y vosotros salen todos ahí. ¿Vosotros estáis un poco pendiente de ellos o estáis a vuestro calentamiento y os olvidáis? No, 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 nosotros allá aún estamos en casa. Esta vez todavía en el hotel, vale. Sí. Y sí que había un directo de una persona. Nosotros nos sentamos a ver el directo Ujú, y a medio analizarlo, a ver, bueno, a medio analizarlo, lo pusimos ahí un poquito y sí que es verdad pues que nos fijamos, hostia, qué rápido van, que no sé qué, que no sé cuántos. Luego sí que lo que yo vi que Tim Wenich y Yannick Zapla movieron el pool muy lento, son cosas, pero bueno, tampoco estábamos muy pendientes, lo dejamos ahí, ujú, fuimos desayunando un poquete, bueno, no desayunamos del todo, pero nos fuimos arreglando y demás y dejamos el móvil ahí. Y ujú. luego al final lo que llegamos a fijarnos es pues el tiempo que había que hacer. Teníais el hotel cerca, ¿no, Luis, entonces? Sí, bueno, en metro estábamos a media hora o así, 20 Ah, bueno. minutillos, media hora. Ujú, ujú. Entonces ya os Pero acercasteis al... ya íbamos charlando tranquilamente, viendo un poco. Ujú, Sí, nos acercamos cuando ya habían básicamente terminado y eso. ujú. ¿Calentasteis? ¿Os Sí. preparasteis? ¿Y Bueno, sabíais el tiempo que habían hecho los primeros? Me ha dicho Robert yo, antes que más o menos 50 minutos así. yo algo que añadir, yo se lo dije Sí. a Luis. Sí. Bueno, y allí en Málaga ya, yo en cuanto a números y memorias, si me enfoco mucho, se me quedan mucho los números. Entonces, yo analicé muy por encima, quiero decir, en un momentito lo vi, a mí ya se me quedó. Yo analicé los tiempos entre el Huesma, que hizo 50-56, y, ¿cómo se dice? Y Graham Holiday y Jonathan Will, ¿vale? Nuestro estilo de carrera y cómo se nos puede dar, yo sabía que iba a ser más parecido a Jonathan Will y Graham. Quiero decir, no lo podemos comparar con los tiempos con los otros porque corren mucho más que nosotros. Entonces, yo analicé y pensé en mi cabeza las salidas tanto del push como del pull y como la entrada a las zancadas de ellos dos, de esas dos parejas. Entonces, yo sé que sabía que si estábamos todo el rato entre esos dos tiempos, no, es que nos iba bien. Ujú, sí, sí, sí. Y efectivamente, pues así fue yo más o menos. Yo en la cabeza sabía todo el rato a qué tiempos más o menos podíamos, yo qué sé, si íbamos 20 segundos más por encima, pues había que, a ver, que apretar luego de más ya no puedes porque tú estás yendo al límite, pero más o menos para tener unas ideas. Y esto lo comentabas con Luis, y lo vais comentando, vamos en el tiempo, otro quedaba Bueno, yo gordo. le decía, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. ¿Tú, Luis, eras consciente de que ibas en los tiempos de los mejores o simplemente ibas y ya está? Yo le iba dando a lo que podía y ya está. Ya no me di cuenta básicamente en el tiempo. Yo pensaba que en el Farmer Carry no íbamos, o sea, no íbamos muy bien, entre comillas, en plan que estábamos lejos. Pero cuando miré el tiempo en las zancadas, yo vi y dije, hostia, que hay posibilidades, en plan, que vamos bien. Y cuando salimos de las zancadas, yo vi y dije, joder, me acordé de que el último kilómetro que había hecho, en plan, los de la oleada de las 7:30, sí que era más rápido. Entonces Sí. dije, joder, en plan, es un poquito más corto. Eh, eh, vamos o sea, que hay posibilidades. Y como los Wall yo confío mucho en Robert y en mí con los Wall y se nos da bastante bien. No se os da Y mal. joder, lo vi. Así que era eso un poco. Yo, bueno, porque no me quedo un poco con los números, yo soy un poco más de esto y... Pero bien, bien, Vale, yo no vale. me di cuenta así un poco hasta que salimos en la zancada. ¿En vuestra salida había alguna pareja que os puso un poco, o desde el metro uno ya os fuisteis y adiós? Desde corriendo ya, a lo mejor pues tuvimos a dos, a lo mejor ese primer kilómetro que iban muy pegados a nosotros, pero ya no los vimos, después del esquí ya no los vimos. Ujú. Y, y sobre lo que hemos hablado de toda la táctica de Málaga, lo que decidisteis cambiar y lo que hicisteis, que tampoco vamos a repetir todo, pero ¿qué cambios hicisteis o qué cosas mejorasteis? Porque evidentemente algo mejorasteis. Obvio. Eh,
En esquí, la misma estrategia en cuanto a cambios, pero ir un pelín más despacio. En Vale. Málaga ¿Qué fuimos ritmos, demasiado rápido. Roberto? ¿Qué ritmos llevabais en el esquí los dos? Eh, en torno entre 1,35 y 1,40. Mm. ¿Tú, Luis, también? Que Luis es de los pocos que... Sí, sí, él también, él también. Él también, vale. Sí, sí, sí. Ujú. Sí que eso, intentar, pues íbamos, es Y que en luego Málaga en, sí que fuimos todo el rato entre 1,30 y 1,35 y yo creo que, a ver, no lo sé si al final nos afectó, pero bueno, queríamos ahí asegurarnos un poquito y entre 1,30, íbamos más a 1,35 que 1,40, pero unos segunditos un poquito más fáciles que en Málaga. Ujú, genial. Y los trineos, habéis dicho que más fáciles que el Málaga, ¿se lo sentisteis? ¿Y hicisteis medio medio entonces, el push? Hable Luis. las dos primeras tiradas hicimos mitad y mitad. Y eso, y luego lo demás, tercios. Sí que en Málaga hicimos la primera tirada de 12 metros y medio, hicimos mitad y mitad, y lo demás tercios. Y en París hicimos las dos primeras mitad, mitad, y luego ya tercios. ¿En Ah, pues, carrera ibais Pero siempre, súper bien, ¿eh? en carrera ibais siempre uno marcando el ritmo al otro o depende de las circunstancias? Robert. depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Sí que Ujú. es verdad que yo diría que estuvo más veces Luis delante que yo, pero depende. Otra cosa más que añadir es yo en el empuje, yo me quería morir ya. Yo en la segunda mitad que me tocó, le dije a Luis, Luis, un tercio, ¿no? Y me dice, no, 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 a mitad, a mitad. Buah, yo en el empuje, y además fue el peor kilómetro que nos salió fue el de después del empuje y por mi culpa. Él iba adelante y yo no llegaba. Yo a él, yo ya pensaba que me iba a morir esa carrera. A mí el empuje, pero no por piernas, ¿sí? Quiero decir, se movía bien, pero yo de fatiga, yo no podía ya más. Y ese kilómetro después del empuje se me hizo muy, 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 muy duro. Hicisteis el kilómetro siguiente 3:28 cuando Que fue el hasta más lento. después de los burpees, que suele ser ahí el punto ahí, hicisteis mejor tiempo, sí, sí, sí. Pero claro, hicisteis 1:30 en el push, que es verdad que en doble se vuela en el push. Pero a mí me mató. Y quiero decir, yo es que íbamos a unos ritmos muy altos y no sé si mi cuerpo no lo estaba asumiendo o qué, pero yo ahí me notaba que si seguía así no iba a poder. Y bueno, ese kilómetro pues lo hicimos un poquito más lentos por mi culpa. Luis, le tuve que decir, ¿qué, Luis? Que va un poco más adelante mío. Y, y sí que es verdad que el pool, aunque lo hicimos bien, pero el pool me hizo bajar las pulsaciones y a partir de ahí ya fui retomando y ya pues todo mejor. Pues fíjate que para que veas, es que es el pasado de siempre, que en el push todo el mundo vamos más fuerte quizás de lo que deberíamos. Pese a ello, hiciste el octavo parcial en el push y en el pull que tú recuperaste, hiciste el tercer mejor parcial. Y en Ya. los burpees el mejor parcial. O sea que sí que hubo ahí una. Aunque tú estuviste recuperando, aún así llevabas un ritmo. Uf, Y eso quiere sí, decir sí, que la sí, sí. gente, como tú, seguramente en el push apretó un poquito más de la cuenta. Sí. Ujú. Vale. Y bueno, perdón. No, Otra dime. cosa que decir también para que no se me olvide, en comparación a Málaga, en París fueron súper, hiper estrictos en todos los ejercicios, ¿eh? Vale. Ujú. En el pool, bueno, en el pool es difícil que te lleguen a penalizar, pero en el pool, ojo que yo no lo sabía, en la primera, pues para que no pisara la línea, le quise apretar la espalda para decirle que no y me dijeron, no lo hagas que te vamos a penalizar. Y vale. Sí, sí, sí. Y luego en una de esas, no sé si fue Luis o fui yo, que ya casi acabando, ¿eh? Que tocamos la línea y yo vi que levantó la mano y le dije a Luis gritando, por favor, Luis, no arriesgues, no arriesgues, no arriesgues. Ujú. Y, pero nada, ahí fueron muy estrictos y ahora seguimos hablando, pero entre comillas, penalizaron en casi todos, ¿eh? Nos fueron retrasando. Ujú. ¿Tú, Luis, lo notaste eso del pool, que es lo que te decía Roberto, o con las prisas y la tensión no te enteraste de que habías pisado?
Sí, 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 no, pero se nota, ¿eh? Se notaba cuando eso, cuando ponía ahí un poco la mano, porque al final no te dejan ni coger la cuerda para apartarla, no te dejan hacer básicamente nada. Entonces, estaban muy estrictos por ello, pero sí que es verdad que notaba cuando chocaba ahí un poco y como vas con el tronco un poquito más inclinado hacia detrás, pues no Ahí. da tiempo cuando choca la espalda con la mano, pues al final tienes un pequeño margen y no pisas la línea. A ver, al Ujú. final ahí vas a 1000 revoluciones y es normal que esto, pero bueno, nosotros no lo sabíamos. Cuando nos dieron un poco el aviso, pues ya está, simplemente era eso. Ujú. Vale, los burpees mejor parcial. ¿Cómo lo hiciste, Robert? Pues los burpees empezó Luis, ¿no? Luis. Sí, sí, sí. Empezó él. Sí que es verdad que el segundo burpee, pues de la intensidad y de todo, lo hizo un poco mal, quiero decir, de eso que pones el pie un pelín más por delante. Quiero decir, no pasa nada, lo dijimos, vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien, 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 pues, y nada, cada 4 o 5 íbamos cambiando todo el rato. Sí que es verdad que los burpees eran 4 tiradas. Pues creo Cinco, que cinco. fueron 5 tiradas, ¿has dicho? Pues es verdad, Sí, sí, sí. 5 de. Sí, bueno, sí, 5 tiradas. Y nada, dijimos que. Espera, ¿cómo era? Es que ya no me acuerdo mucho. Sí, bueno, cada 4 o 5, Era, intentar hacerlo lo más rápido posible. era digamos, cada línea creo que eran eso, no sé cuántos metros serían, pero bueno, lo que hacíamos era el cambio de uno a otro, en vez de hacer el cambio ahí, lo que hacíamos era hacer 4 o 5 burpees, salían más o menos cada tirada unos 7 burpees. Entonces era hacer eso, 4 5 1 y luego el cambio, digamos, terminaba, pasaba la línea y ese mismo que te pasaba la línea seguía para no hacer ese cambio, sino simplemente ir rápido corriendo, tirarte al suelo y seguir. Ahí en ese momento iban primero, había quedado primeros. Joder, iba? Espera, los que. Tim Wennis, ¿Huesma? ¿no? Ah, Ah, no, no, sí, Bill Willis y Johnny Bianchi, segundo Tim Wennis con Zapla y tercero los holandeses, pero habían pasado los franceses Alan Cao y Thomas Free, o Fry, les habían pasado y a los holandeses que habían pegado una petada tremenda en los wall que me parece rarísimo que hagan más de 4 minutos en dobles, pero no sé lo que les pasaría. yo, perdona, que no sé si alguna vez has visto a Huesma haciendo wallballs, pero los hace No, fatal. no se hace mal. Los Ujú. hace, yo no sé si es que a lo mejor, pues, por ser electrónico no se los contaba, no se los darían válidos, pero yo te recomiendo que veas alguna vez porque hace eso de que coge el balón y lo baja hasta abajo y Ah, hace vale, así. vale. Los hace así. Ujú. Los dos corren en Barcelona el fin de semana. Quaresma la salida buena, digamos la primera, la tuya, Otro a los 10 minutos y a los 10 después. minutos sale el Wildenburg, como se diga. Vale, y bueno, los franceses habían pasado a los holandeses. ¿Vosotros sabéis eso? No teníais ni idea. No, no, ni idea, ni idea. Claro, Yo de los luego ves las franceses yo redes no tenía ni idea. sociales y ellos lo habían celebrado ya como un éxito. Ya lo daban, no sé si por hecho, pero prácticamente por hecho. La verdad que tuvo que ser un palo para ellos cuando llegasteis vosotros. Bueno, vosotros seguíais a lo vuestro. El remo cambiasteis solo lo del no atar los zapatos, ¿no? El 250, 500 y 250 también. Igual. Ujú. Farmer Carry igual, 50, 50, 50, 50. Sí, aunque yo le dije Sí, a Luis que, pues que yo ahí me veía petaete. Yo le dije, Luis, apura un poco. Y él hizo un poquito más de 50. Ujú. Pero sí, más o menos así. Sí, que es verdad que ahí nos salió más lentos que los demás, porque ahí sí que había mucha gente por medio y había que sí. esquivar. Ahí sí que se notó. Ujú. Yo estuve siguiendo la carrera por el live, entre comillas. Me gusta más verlo por ahí que verlo en Instagram, que efectivamente ves poquísimo. Bueno, en vuestro caso Ya. no había. Y yo en todo momento iba viendo que ibais sextos, séptimos en todo momento. Y justo aquí pasasteis a la cuarta posición. Y yo decir, joder, qué bien lo están haciendo, pero es casi imposible. Yo mi referencia era los holandeses, luego los franceses. Y de repente ya aquí.
cuando salís del Farmer Carry, estáis a 2 segundos de los franceses. Y digo, coño, que se puede, que joder, que sí, que... Entonces ya empecé yo a flipar, decir, madre mía, que lo van a hacer. Pero claro, como no ves, no sabes si estáis yendo a tope, si a lo mejor vais a petar o no. Y yo digo, va a ser una cuestión de 2 o 3 segundos, qué emoción, madre mía. Yo además me iba de fin de semana, estaba mi mujer esperando para irnos, a coger el coche y yo ahí espero un momento, unos nervios tremendos. Y quiero juntar los lunges, la carrera y no, la carrera un poco menos, porque al final todos los coches es muy parecido, en 3 minutos pelos porque era más corto, y los wall ball, porque hiciste un final de carrera increíble, increíble. Vosotros, porque a mí me sorprende que tú me digas, Robert, que ibas fastidiado, fastidiado cuando fuiste de menos a más en relación a los demás competidores. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió tan bien todo esto? A ver, es que yo considero que zancadas y wallball a mí se me dan muy bien y a Luis también se le dan muy bien. Sí. Es que es en zancadas realmente en cuanto a fatiga, yo descanso. Y Luis, me imagino que casi también, las piernas queman un poco, pero si Perdona, Robert. descansamos, Si sí. hay un especialista en el mundo de zancadas y wall balls, aparte de Roncevic, es Bew Wills, que estaba con Eugenio Bianchi, y dices mejor que ello. Y Bew Wills en las majors siempre remonta. Se ha clasificado a los 2 mundiales últimamente, llega de menos a más, llega a las zancadas y suele hacer el mejor parcial, segundo mejor parcial, o al ball igual, y les habéis ganado. O sea, fue ¿No? increíble. Y en zancadas nos tiraron 2 veces para atrás, ¿eh? Sí, ostras. Ujú. Sí. Pero en Sí, doble sí, es sí. diferente. Sí, sí, Pero sí, es sí, sí, que sí. yo considero también que nosotros lo teníamos muy claro y hay gente que los cambios los hacen mal. Nosotros lo teníamos todo muy, muy mentalizado. El 3-2-1 cambio pasa. Hay gente que, claro, en zancadas eran 6 rectas. Entonces Ujú. la gente pasaba la primera recta y se lo cambiaba. Ahí perdías una barbaridad de tiempo y nosotros nos da igual los cambios de recta. Era seguir cada uno, seguir, 3-2-1 paso, 3-2-1 paso. Y es que en Málaga así nos fue increíble y es que lo íbamos a hacer igual. En los wall balls, 2 cambios hicisteis. Sí. ¿Quién empezó? Empecé yo, claro, como nos fue también tan bien en Málaga, y aquí sí que es verdad que encima Luis acabó también las zancadas, yo ahí creo fui todo el rato yo delante, ¿no? Corriendo en la última. Sí, el último kilómetro lo llevaste tú. El último Pues kilómetro lo eso, llevaste tú él todo. acabó zancadas, yo ni le esperé ni nada, yo me fui, yo sabía que Luis, bueno, además lo miraba, en muchas de las carreras que yo iba adelante, yo miraba hacia atrás a Luis y decía, por favor, que le lleve mucho, así que me diga de descansar. Y no, todo el rato, si yo iba adelante, yo lo tenía súper pegado. Y nada, el último kilómetro fue a morir y yo no tenía nada de gas ni nada, pero en Málaga tampoco. Y sí que es verdad que yo sé que 25 balones rapidísimos, aunque tenga 180 de pulsaciones, yo los puedo sacar. Sí que es verdad que lo más duro de todos los wall balls luego es los primeros 25 porque yo llego muerto. Y hice esos 25 bien, Luis hizo 50 hiper súper Me rapidísimo imagino. y ya los últimos 25 realmente son fáciles. Hicisteis 3 minutos 03, creo, espera a ver, en los wall balls. O sea que no solo son Pero los cinco. cambios súper rápidos, sino que les hicisteis muy rápidos, con mucho Sí. rebote, Es que supongo. nuestra idea es, 3:05. si vemos o si nos notamos que lo estamos haciendo lento, hay que cambiar. Quiero decir, hay que priorizar la velocidad antes que... Yo ya sé que Luis, que si hubiera querido, hubiera hecho los 75 él, pero hay que priorizar la velocidad. El cambio, pues podemos tardar, pero la velocidad del wall ball se nota un montón. Ujú. Muy Y así bien. fue. Una cosa que no hablo al principio y que yo creo que es digno de señalar es el sitio donde se hizo el Palacio de Cristal, que es precioso. Yo ya lo conocía por dentro cuando estuve en Buah. París hace muchos años. Y, y es una pasada correr ahí. Llegáis a meta en ese sitio, en ese lugar tan mágico, tan bonito, donde se hizo hace muchos años una expo. Y, y lo que habéis comentado al principio, no sabéis si habéis quedado primeros, pero sí que sabéis que casi seguro que os habéis clasificado. Y de repente os lo confirman. Lo habéis contado al principio de la entrevista, pero bueno, si queréis decir algo más ahora, Luis, empieza tú, que Robert está hablando más. El, Vale. ¿qué sentimiento? Ahora con el repaso que hemos hecho, si queréis contar algo más de lo que sentisteis. Vale. Yo, bueno, eso, al final estás ahí en un momento ahí que
que es un subidón increíble, pero yo lo notaba más por dentro. Me quedé como en shock cuando te quedas ahí sin palabras y nada de esto. Simplemente era eso, abrazar a Robert con todas las fuerzas, vamos, las poquitas fuerzas que teníamos. Y nada, al final yo no me lo creía. Simplemente eso, un subidón enorme. Roberto gritando me cogía de la cabeza, me abrazaba fuerte. Yo igual y nada. Robert sí que nada más terminar. Se puso con el speaker ahí a ver el tiempo, porque claro, no sabíamos yo no me acordaba de los tiempos que habían hecho los rivales. Pero sí que sabíamos que estábamos ahí. Y claro, al final todo el mundo se quedó impactado al ver nuestro tiempo y no sé, fue todo ahí tan espectacular. Y eso, yo lo que pasa es que no me lo creía, yo no me lo creía, yo me quedé en shock, me ¿Qué os quedé en decía shock. la organización? ¿De dónde habéis salido? ¿Quiénes sois? ¿O os dijeron algo? Pero allí no vino nadie a hablar con nosotros. Ujú, Nadie. ujú. Porque yo en los eventos de Jairo sí que están. Álvaro suele estar ahí en la zona de meta y sí que suele hablar con la gente que entra al principio, ¿no? Sí que aún no hubo nadie que os dijo, joder, enhorabuena, o más allá del speaker. Ni dando los premios. Tampoco. Nada, nada. Bueno, bueno, los franceses. Lo digo broma, ¿eh? Lo digo de broma, no voy a que un francés aquí me lo vea y diga con esta famosa gran relación a lo largo de los siglos. Vale, vale, pues yo creo que ya sobre la carrera, y ya una pregunta muy rápida, y no tenéis que responder, ¿eh? Porque los dos estáis clasificados para el Mundial en Chicago, y es primero individual y luego dobles. ¿Y habéis pensado qué vais a hacer o todavía lo tenéis que debatir? No digáis, si no lo habéis pensado, no digáis nada, que supongo que esto lo tendréis que hablar entre vosotros dos y es un tema que tenéis que hablar en privado, pero si lo habéis decidido ya, pues contarlo, y si no, pues nada. Todavía no hemos pensado nada. Vale, Todavía vale, no pues hemos no, sí, hablado. ya Ahora lo contaréis, ya lo cuando contaréis. termine No. Barcelona, sí que valorar un poco y eso. Yo, como dije cuando nos grabó Alfons, habrá que sentarse, valorar un poco, ver tema premios en Elite 15 y un poco eso. Yo sí que es verdad que ya lo hablaré con Robert, pero al final él igual Es una conversación que tenéis que tener en queremos ir a privado. individual a tope, porque es normal. Eso Lo es. único, Luis, tú tienes un problema, Pero a bueno, lo mejor tienes un pero pequeño problema. Y si se clasifica Robert el sábado, no va a decir que no. Ya no hay que debatir nada, ¿eh? Bueno, bueno, ahí está, ahí está. Ahora bueno, mismo pero estaría mejor porque si se clasifica Robert el sábado, lo haría el jueves lo haría el jueves, es verdad. Y en tendría un día de individual, ¿no? descanso. Evidentemente no correrías el grupo de edad. Y sería, pues sería, mira, mejor para todos, sí, sí. Lo que sí que iba a decir es eso, Así que Robert, ya sabes. lo tenemos que hablar, pero, quiero decir, yo, y además esto sí que se lo he dicho, lo que él diga y lo que quiera va a ir a misa, pero por mi parte, yo descartaría mi opción a individual, pero entiendo muchísimo que él quiera hacer la individual y que pues la hagamos los dos. Él si la hace, yo la voy a hacer también, obvio, pero que yo me decanto más por no hacer la individual y hacer la de parejas. No quiero presionarte, Luis, que yo de verdad que si en tu cabeza quieres hacer la individual, yo quiero que la hagas y a muerte. Pero en cuanto a mi opinión es esa. Bueno, yo entrevisté a Luis en septiembre del año pasado y su única cabeza estaba en Viena y sobre todo en Chicago. Eso es Lo cierto, en sé. el grupo de edad y bueno, eso ya lo tendréis que hablar entre vosotros. Era solo por si habéis tomado la decisión. Ya, No, pero ahora no. ha cambiado todo. Ahora ha cambiado todo. Sobre, sobre la carrera de Chicago, ya para finalizar, supongo que no sabéis qué hacer, pero el nivel ahí es tremendo. Falta Londres, no sabemos si Roncevic, si Hunter tienen pareja, no sé si lo sabéis vosotros, si van a correr con pareja.
Samba, que parece que va a dejar la temporada tampoco. No sé si falta alguien más, porque seguro que van a participar Charles Boteril y que corre en Barcelona, Sí. tu amigo Luis en la salida de Robert. Sí. Supongo que todos los ingleses que quedan van a participar y todavía unos cuantos como que a lo mejor pues el checo, Churdik o Sam Nobel, o etcétera, si van a participar en Londres con alguna Y pareja y bueno, sea quien sea en Londres va a ser tres pezos de parejas. yo lo, De hecho, sí, sí, él nos está diciendo yo algo, lo que veo en lo de dobles es que todo el mundo va a tener también lo va a hacer en individual. Ujú, Y al final vamos a ir todos en igual de condiciones al sábado en Elite 15 dobles, ujú, salvo alguna pareja, sí, imagino, sí, pero yo creo que todo el mundo va a hacer eso, porque Pelayo va a correr en Elite 15, Tinguenis igual y muchos creo que también. sí, sí. Simplemente es eso. Con respecto a lo de Londres, no lo sé. El otro día subió algo Roncevic con Hugo de que habían hecho un Jairos. Sí, ha ido Puede Roce a ser que se entrenar donde junten. trabaja Hugo, a playitas, a Mm. Fuerteventura, pero vamos, sería una Sí, pareja muy, 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 muy peculiar, Hugo y Roce, pero sí que me ha mandado gente privados de, mira, estos dos, esto quiere decir algo, digo, a lo mejor han publicado algo y no, yo no sé nada, bueno, sea como sea, me parece muy raro que Roce no quiera participar, y, pero bueno, Y James veremos a Kelly ver. también tiene que estar por ahí. Ujú. Ah, ¿Quién? no, James Kelly ya está, es verdad, nada, nada, es Sí, verdad. sí, James James Kelly Kelly ya está con, con con The The Arden, Arden, ya no me sí, acordaba, con no Jay me de que se Arden. acordaba, no me enfrentaron en acordaba. Houston. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, que a nivel de parejas va a ser espectacular, pero bueno, vosotros habéis vencido Sí, en la prueba de más nivel medio que ha habido hasta ahora. De las cuatro, la de más nivel medio ha sido la de París. Y habéis vencido vosotros. Así que bueno, por lo menos, mira. O sea, por lo menos ir sin ningún tipo de miedo, ni de complejo, ni nada. De decir, oye, hemos ganado a Tim Wennis y a Zapla, hemos ganado a Bigul y a Bianchi. Y. Y el hecho de ir es un regalo, Ujú, es ya un regalo de enhorabuena por la temporada, quiero decir, nosotros y deberíamos de estar hiper, súper contentos y ver que nuestro rendimiento pues está yendo a más. ujú. Muy bien, pues por mi parte nada más. Que os vaya muy bien los entrenamientos, que Luis está un poco mal esta semana y que os vaya muy bien los entrenamientos de estos meses, que toméis las decisiones correctas y que os veremos con muchísima expectación. Va a haber cuatro españoles, salvo que en Londres vaya algún español que no tengamos controlado, imagino que no, y porque yo qué sé, lo mismo Emilio Aguayo le ofrecen una plaza en Londres después de ir, va, yo no tengo ni idea. En principio creo que no lo tiene planificado. Y va a haber cuatro españoles en dobles, Elena y Pelayo, vosotros dos. Así que la representación en élite en España cada vez va a más y que os vaya genial y por aquí lo contaremos. Pues sí, muchas gracias, Antonio. Ujú. muchas gracias.